Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Este miércoles 7 de mayo comenzará el cónclave más internacional en la historia de la Iglesia Católica, con 135 cardenales de 70 países reunidos en el Vaticano para elegir al sucesor del Papa Francisco. La votación se va a realizar en la Capilla Sixtina bajo estrictas medidas de aislamiento y secreto, y para eso tenemos con nosotros a Nicolás Viel, teólogo, para conversar sobre lo que va a pasar hoy día. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos y muy contentos de poder reflexionar y conversar un poquito sobre este acontecimiento que es tan ritualista y es tan particular que capta como la atención mundial, ¿no? Es bien impresionante eso. Claro, esto inicia formalmente a las 10 horas del Vaticano, 4 horas de Chile. Eso quiere decir todo un proceso que parte con una misa en la Capilla Paulina para luego ir a la Capilla Sixtina para prometer guardar silencio, donde el proceso desde las 15 horas local, 9 horas de Chile, es decir, ahora se corta la señal telefónica en un radio de 0,4 kilómetros para mantener secretismo y evitar filtración. Entiendo que no hay wifi, no hay teléfono, no hay nada. Y hoy día hay una primera votación y única. Me imagino que vio la película Cónclave, ¿no? Por supuesto. Y bueno, con eso yo tengo todo en mente. Ahí en la película votaban una vez por día, como al final del día. Es así, es tan así como en la película. Para quienes la vimos, para quienes no la han visto, vayan a verla. Está disponible en Amazon Prime Video, si no mal no recuerdo. Claro. Bueno, los cardenales tienen que hacer un juramento, ¿no? Los 133 cardenales que hoy día van a comenzar a participar de este cónclave, que a todo esto es el cónclave más diverso en la historia de la Iglesia. O sea, hay cardenales de cerca de 70 países. El Papa Francisco se preocupó de dejar como un colegio cardenalicio, se llama, de dejar un colegio lo más amplio y diverso posible. Y claro, ellos tienen que hacer un juramento donde, por supuesto, no pueden entrar aparatos electrónicos, no pueden filtrar información, no pueden comentar nada con posterioridad al cónclave, aunque siempre después se filtra un poco la cosa. Y exactamente hoy día ya se ha realizado en Roma la misa inaugural, la misa Pro Eligendo Pontífice se llama, y ahora va a haber la primera votación y como se mostraba ahí en la película, son votaciones dobles, ¿no? Hay 2 rondas, por así decirlo. Y esos son los votos que se van a juntar y después se van a quemar, ¿no? Con fumata negra en caso de que no haya elegido un papa, o humo blanco cuando ya los 2/3 se alcanzan, ¿no? A ver, ¿cuáles son los principales candidatos? ¿Quiénes? ¿Cómo tenemos que leer así en términos como si fuera casa de apuestas de manera deportiva? ¿Quiénes son los principales candidatos? ¿Cuáles son los grupos? Como vimos en la película Cónclave, se negociaba mucho antes de votación, habían crepúsculos de un lado a otro, la votación iba cambiando. ¿Cuáles son los nombres y cómo funciona? Sí, este es un cónclave, bueno, complejo, no solo por el momento de la contingencia internacional, sino que también porque yo diría no hay como candidatos así fijos, ¿no? Si uno ve los medios de prensa, yo creo que hay alrededor de 30 nombres que son los papables, por así decirlo, ¿no? Uno podría decir que hay 2 bloques en esto. Siempre estas distinciones a veces no dan cuenta de la realidad, de la complejidad de la realidad, pero uno podría decir que claro, hay un bloque más conservador, donde tienen un peso muy fuerte los cardenales de Estados Unidos. Y después hay otro bloque importante también que, bueno, los cardenales alemanes, por ejemplo, son como el ala progresista del cónclave, son los que en algún momento incluso han planteado repensar el celibato, el sacerdocio femenino, o sea, son muy de punta, por así decirlo, en temas que atingen a la Iglesia. Y los cardenales, yo diría latinoamericanos, como son poquitos, en el fondo hay un chileno, hay un paraguayo, ellos se agrupan también. Suena como el chiste. Ajá. Suena como el chiste, hay un chileno, un Claro. argentino. Como los latinoamericanos se juntan. Los latinoamericanos se juntan y en alguna medida, bueno, hay diversidad, pero no, yo creo que en la América Latina no hay cardenales de ultra conservadores. Son más cercanos a los alemanes en algunas cosas. Pero bueno, acá hay distintos bloques, se agrupan por países. Los españoles son un grupo importante, son más de 10 cardenales.
Yo creo que ellos van a querer un papa español, los italianos quieren recuperar. Sí, dicen el de que papado. quieren que vuelva como en los mundiales. Quieren que vuelva la copa a Claro. la zona. Los italianos hace 45 años no levantan la copa, por así decirlo, entonces quieren ahora un papa italiano. Ahí está el cardenal Parolin, que es el secretario de Estado Vaticano, que es muy importante, que va a presidir ahora el cónclave. Se habla mucho de un cardenal italiano, Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén, que también sería un tipo como un perfil interesante. Claro, original, por Sí. lo menos dentro del conflicto. Sí. También, lo que sí, acá hay un tema que es que murió el Papa Francisco, pero él dejó instalada una estructura de cambios. O por lo menos de apertura de la iglesia a mundos más laicos, etcétera. ¿Eso no va a ser modificado por el próximo papa? ¿No es que llega un papa conservador y te cambia la dinámica? Claro, ahí habría que hilar fino ahí. Yo creo que Francisco abrió caminos, sin duda. Mostró una iglesia mucho más abierta, mucho más sencilla, y eso, sin duda, bueno, hay un legado de Francisco que es muy difícil, yo creo, como echar atrás, ¿no? Y después, los papas han tenido 12 encuentros, 12 asambleas previas, donde hay un consenso más o menos generalizado de que el pontificado Francisco fue bueno y que se requiere una continuidad. Ah, ya. No, Claro. no vendría por otro lado, Claro, parece. hay algunos ultraconservadores que no les entusiasma seguir Recordemos en que esta línea. hubo un momento en que un 20% de los cardenales firmaron una cartita contra el Papa. No, si Francisco Lo notificaron. Claro, ¿no? O sea, le costó mucho avanzar en estas reformas, ¿no? Entonces yo creo que ahora viene un papa que hay algunos signos y gestos que son muy difíciles de echar atrás. O sea, por ejemplo, recordemos cuando Francisco fue elegido y sale al balcón de la Plaza San Pedro vestido muy sencillamente. Así el papa actual sale vestido de nuevo con las capas rojas, estas cuestiones, al tiro se va a dar una señal de que un paso para atrás. Hay una película que se llama Los dos papas. Los dos papas. Que tiene escenas de ficción, pero es muy buena porque muestra un poco el estilo. Muestra los dos modelos de iglesia que existen, ¿no? Quizá Ujú. uno un modelo más europeo y otro más latinoamericano. Pero yo creo que el legado de Francisco tiene tanta fuerza que de alguna manera está echado a andar. Y que incluso independiente del papa que salga, hay cosas de Francisco que ya tienen vuelo propio, ¿no? Y el papado... yo tengo la sensación que Juan Pablo II duró harto. Y después, como Benedicto duró poco, como que después Francisco no duró tanto. Claro, bueno, Juan Ya hemos Pablo... visto 3 papas en nuestras vidas. No, tu caso no. Yo he visto 3. En tu vida tuviste uno. ¿Cuántos papas has visto tú? Creo que 2. Claro, pero una bebé cuando te viste. No No sé. no te no me acuerdas. acuerdo. ¿Viste? No me acuerdo. Entonces viste uno. No, yo Claro. me acuerdo. Juan Pablo II me acuerdo. Juan Pablo II, el papado, uno de los papados más largos de la historia. Son 27 años, del año 78 hasta el 2005. Después viene Benedicto XVI, que son 8 años, ese es muy cortito. Es corto. Y este es de 12. Y ahora, claro, ese es un factor súper importante porque si tú eliges, por ejemplo, suena mucho, que a mí me gusta harto, el cardenal Tagle, que es un filipino. Sí. Que ha salido harto en redes sociales, que lo han mostrado cantando Juan los Tagle. Beatles. Tagle, sí, no me Sí. acuerdo el nombre. Pero el cardenal Tagle, que es un perfil súper interesante, el arzobispo de Filipinas, tiene 67 años. Entonces, claro, si lo eliges ahora, hay que calcular que este hombre podría estar 20 años en el papado. Si sale bien la jugada, está excelente, pero si no anda muy bien, son 20 años que tenéis que... Y justamente sobre eso, Claro. ¿usted cree que hay alguna chance para Txomalí? Porque hace poco hubo un periodista español que está especializado en el Vaticano y dijo, me han llegado a decir que en Roma Txomalí era el candidato de Francisco, como que tenían una relación muy cercana. Claro, es verdad, eso es verdad. Yo creo que había una línea directa de Francisco con Txomalí. Yo creo que Francisco puso mucha confianza en el cardenal y en el arzobispo de Santiago. Pero yo creo que está difícil, no solo para Txomalí, sino que está difícil para los latinoamericanos. Yo no creo que elijan de nuevo un papa latinoamericano. O sea, acá hay una cuestión también como política, geopolítica. Ujú. Entonces, van a elegir hoy día un papa de otro continente. Y es verdad, el mismo Fernando Txomalí lo dijo, ¿no? Yo soy muy nuevo. Él es muy poco conocido, lleva 3-4 meses. Fue el último que entró en el Claro. fondo, ¿no? Yo creo que él es un tipo interesante. Pero yo creo que es difícil que en esta pasada se vuelva a elegir un papa latinoamericano. Es casi imposible. Ya, y dicen, estaban tirando por Ujú. internet que era el húngaro y lo elegían el viernes.
Yo leí esa. El húngaro. El húngaro también aparece como dentro de los nombres de los papables. No, es muy loco porque se transformó como en una central de apuestas, una casa de apuestas. Hay páginas donde hacen clasificaciones de los cardenales según el grado de progresismo, conservadurismo. El húngaro es de los más conservadores, ¿no? El cardenal Ergo. Y es de los ultraconservadores. Dicen que si eligen al húngaro es como que viene un invierno eclesial, dicen, ¿no? Ahí está el papa, perdón, el candidato húngaro. Todavía no es papa. No. ¿Se sabe? En promedio se sabe cuánto tiempo. ¿Se ha hecho como un estudio de cuántas veces la fumata es negra? Los últimos 3 cónclaves han durado entre 2 y 3 días, ¿no? O sea, nosotros debiéramos, hoy día es miércoles, yo creo que el viernes en la noche o el sábado en la tarde ya debiéramos tener Tengo papa. la data de cuánto duró cada papa. Mira, en 1922, cuando se eligió a Pío XI, ¿se dice? Pío XI, sí. 5 días. En 1939, Pío XII, 2 días. 1958, cuando se eligió a Juan XXIII, 4 días. En 1963, Pablo VI, 3 días. Y ahí, Juan Pablo I, en 1978, 2 días. Juan Pablo I duró muy poco. Muy poquito. Falleció... ¿A los cuántos? A los 30 días. Los cardenales se volvieron del cónclave y tuvieron que volverse de nuevo para... Y ahí, en 1978, el mismo año, 3 días demora en elegir a Juan Pablo Claro, II. si te fijáis, son todos de 2-3 días de los últimos 4 Claro, pero cónclaves. en algún momento de la historia fueron semanas. Hay cónclaves de meses, ¿no? sí. Ya. Y acá no debería pasar. No debería pasar. Aparte, los cardenales saben que, bueno, hay mucha presión, o sea, está el mundo expectante. Y si tú te demoráis 5 o 6 días en elegir al Papa, en el fondo están mandando una señal de que la iglesia está dividida. Y los cardenales, en el fondo, al elegirlo rápido, también dan una señal de que la iglesia está como... logra ponerse de acuerdo, en el fondo. O sea, si imagínate pasa una semana y no hay papa, ya las especulaciones de afuera serían bestiales, en el fondo. Una pregunta, Nicolás Viel, teólogo, estamos hablando del conclave papal. La iglesia en Chile se dice que ha perdido fuerza. Tú trabajas en la iglesia. Y que ya no está tan presente. Es loco porque probablemente, incluso yo lo veo en el chat, y comparo chats de otros países sobre el chat de YouTube de la transmisión cuando veo el tema del asunto papal. En otros países nada, como que hay interacción, hay vida. Y acá hay como ironía, hay como desapego. Ha avanzado la iglesia evangélica y las capillas de barrio igual siguen vivas, siguen recibiendo gente, pero gente grande. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá en Chile? Hay pasó también el tema Caradima. Sí. A ver, yo creo que, hay factores sociológicos y culturales también. Yo creo que Chile ha vivido un proceso de secularización, ¿no? Hoy día nuestra sociedad chilena es más parecida a la cultura quizás dentro de América Latina uruguaya. O sea, somos un país más secular, ¿no? La iglesia ha perdido voz pública, ¿no? Ese es un síntoma. Después, claro, la gente está viviendo hoy día espiritualidades sin religión, sin institucionalidad. Yo diría que hay menos apego a la institución religiosa, lo que no quiere decir que haya menos búsqueda espiritual. Y después yo creo que también ha habido alejamiento de la iglesia, bueno, por casos de abuso, por los temas morales también, los temas morales de la iglesia que muchas veces son considerados sumamente conservadores, también ahí hay una distancia. Sí, igual es loco porque el Papa Francisco fue mucho más progresista y eso no permeó acá. Claro, pero no permeó en Chile. El Papa Francisco, yo tengo un análisis, en el fondo, bueno, es un pontificado sumando y restando muy bueno. A mí me encanta, yo soy súper pro Papa Francisco. Pero yo creo que Francisco Bergoglio, por así decirlo, era un hombre que en los temas sociales era muy de avanzada. Si uno ve los discursos, las críticas al neoliberalismo, el tema de los refugiados, inmigrantes, todo lo que hizo en la Amazonía, es muy potente. Pero eso no llegó, por ejemplo, en aquel octubre... Pero en temas morales, Francisco es bastante tradicional. Bergoglio es muy conservador. Sí, claro. Y lo fue como papa también. Hay signos, ya hay avances, ya hay gestos, pero no hay grandes reformas estructurales en temas morales. Más o menos la línea se mantuvo. Estamos junto a Nicolás Viel, teólogo. Estamos hablando del conclave papal. Si tiene alguna pregunta, es el momento. Esta es la pregunta. No. ¿La quieres hacer tú? ¿La hago yo? La hago yo, sí, Dale. porque yo también quiero saberlo. Está instalada esta predicción del Papa Negro que hizo Nostradamus.
Y algunos lo toman de manera bastante literal en redes sociales, la audiencia. Y bueno, ¿qué piensa de esta idea? De los nombres de Peter Turkson y Robert Sahara, que son los dos nombres que suenan de África. Sí, Sara, bueno, es parte del bloque ultraconservador, ¿no? Ujú. Es duro, así, de la dura, ¿no? Bueno, yo creo que sería, a mí me gustaría un papa negro, no más allá de estas predicciones y todo, Ujú. pero yo creo que sería interesante un papa que no sea ya ni de América Latina ni de Europa, porque nos permitiría como poner la mirada, como descentrar la mirada de los centros de poder y llevar la mirada también a una iglesia más periférica, más, por ejemplo, como la iglesia africana o la iglesia asiática. Yo creo que sería interesante. Hoy día la iglesia en Asia, así como, bueno, Nicolás comentaba que este declive de la iglesia en Chile o en América Latina, ¿para qué decir en Europa? En Europa la mayoría de los templos ya son centros culturales, pero en Asia la iglesia es súper floreciente, o sea, está creciendo un montón, las congregaciones religiosas tienen un montón de vocaciones, o sea, lo que vivió América Latina en los 70 y los 80 lo está viviendo hoy día Asia. Entonces la iglesia asiática es muy joven, es muy numerosa, es muy vigorosa, y yo creo que un papa asiático sería súper interesante para ellos, o sea, le daría una fuerza a la iglesia asiática espectacular y a nosotros nos ayudaría como a abrir un poco la mirada también. Y sobre Peter Turkson, ¿qué opina? No lo ubico Porque son tanto, la personas muy verdad. conservadoras, tengo entendido. Sí, sí. Podemos, aquí yo tengo un análisis de todos ¿Ya? los cardenales, podemos buscarlo. Vino preparado. Sí, Peter estamos preparados. Turkson viene de Ghana, ha sido una de las figuras más influyentes de la Ahí Iglesia está. Católica en África. Ahí el catolicismo ha crecido mucho. Él tiene 76 años, viene de una familia modesta y fue el primer religioso de África Occidental en ser creado cardenal, una decisión que tomó Juan Pablo II el año 2003. Y claro, bueno, es un favorito y uno dice, claro, mira, qué progresista la iglesia, va a elegir a alguien de raza no afroamericana, africana, no. Claro. Pero él es muy conservador, pues, entonces... Porque esto es África. Entonces, en esa línea, claro, inclusivo en materia de raza, pero no tanto en temas de género, que creo que él ahí es ferviente reponedor de esta idea que impulsó Bergoglio de abrirse al matrimonio igualitario. Claro, Y tiene, no iría en esa línea el cardenal Turkson. tiene 76 años, ¿no? Interesante ese dato porque si lo eligen sería un papado corto. Lo nombró Juan Pablo II, que es de los pocos cardenales que quedan de Juan Pablo II. Y en mi clasificatoria de progresista conservador está, es muy conservador, pero no es ultra conservador, ¿no? Claro. Y después, claro, no es tan cercano a los centros de poder, acá lo clarifica como un papa más de periferia justamente por donde viene. ¿Y Robert Sara? Y Sara, Es de Guinea. sí, Sara Robert Sara, es están de todos Gui- buscando es de para Guinea, hacer su apuesta. 79 años, es de los más viejos, porque imagínate con 80 tú quedas fuera del cónclave. Ujú. Él y Cañizares, el español, son los más mayores. Lo nombró Benedicto XVI, es decir, no son cardenales de Francisco. Y Sara está en mi clasificatoria de conservadurismo en la máxima puntuación. Ah, ok. En el conservadorómetro, En el muy adelante. conservadorómetro Entonces está... no es muy inclusivo. No, Al o sea, final, estos dos cardenales, por lo aunque sería interesante un papa negro, pero estos dos nombres serían un retroceso. hay Oye, que decirlo. y ahí tengo una pregunta. Perdón, por el folclore dice que el Papa Negro es señal de que... Game over. ¿Eso la iglesia lo abraza? ¿O No, ese tipo de relato? No, son cuestiones que son más externas, yo creo. Ya. Sí, sí. Estamos son- tranquilos. Sí, estamos tranquilos. Y me parece racista incluso. Sí, Bien racista, como sí. decir, el Papa Negro se acaba Claro, el ahí mundo. se acaba, no. Claro, son... A propósito de esta elección del Papa que comienza hoy, y quiero remitirme nuevamente a la película Cónclave porque Sí. creo que para muchos es muy visual y permite entender mucho cómo funciona. Dos preguntas. Primero, tú que eres teólogo y conoces este mundo, cómo funciona la jerarquía eclesiástica, ¿es tan así? Y segunda pregunta, sin ánimo de ningún spoiler, así que no se preocupen, pero lo que plantea la película es una perspectiva que uno no había tomado. ¿Y cómo está la conversión respecto al rol de la mujer dentro de la Iglesia Católica? Ujú. ¿Qué tan lejos estamos de una mujer papisa? Que entiendo que así se plantea. Estamos muy lejos todavía de una mujer cardenal. Entonces, en esa línea, solo para ver la distancia, quizás Sí. no es ni posible. Entonces, Cónclave, ¿qué
qué tan real es y cómo... A ver, Cónclave yo creo que tiene, en términos a la hora de mostrar el modus operandi de un cónclave, cómo se organiza, en eso es muy fiel la película. También creo que es fiel, es verdad que es una película y está como súper recargada de acontecimientos, ¿no? Como que todo lo que puede pasar en la historia de la humanidad pasa en esa semana, por así decirlo, pero es una película que yo creo que muestra bien los juegos de poder, porque claro, seamos honestos, hablamos de que esto es un discernimiento espiritual, que yo creo que lo es, pero de que hay influencias, juegos de poder, conversaciones de pasillo, o sea, Claro, es como evidente. Es como Succession, No podemos o ser como House ingenuos. of Cards, o Claro. como Game of Thrones cuando... Y es yo más creo que es político. una buena película y yo creo que es bastante fiel y si alguien quisiera hoy día ver cómo funciona esto, yo creo que Cónclave da elementos muy certeros. Y ¿no? de hecho, como dato, hay cardenales que están viendo Cónclave para guiarse en cómo votar. Es un Ya. curso. Claro, es un curso de juegos de poder, por así decirlo. Y después, respecto a tu segunda pregunta, el tema de la mujer en la iglesia, bueno, yo creo que Francisco avanzó en muchos ámbitos y en este dio pasos. No se puede decir que estamos igual. Hay mujeres hoy día a cargo de dicasterio, como un dicasterio es como en Roma es como un ministerio, ¿no? O sea, hay ministras mujeres, por así decirlo, hoy día en la iglesia. Pero lamentablemente en la iglesia está el poder de decisión. Para poder estar en las instancias de decisión, eso está asociado al hecho de ser clérigo, ¿no? O diácono o cura. Entonces, claro, la mujer queda excluida de los lugares de decisión. Yo creo que, bueno, para mí este es un tema relevante. Creo que si la iglesia no hay una apertura en este tema, se está jugando su futuro de alguna manera. Porque para un joven de nuestras generaciones más actuales va a ser impensable ser parte de una institución que no tenga igualdades mínimas y básicas entre hombres y mujeres, ¿no? Y yo espero que en los próximos cónclaves puedan haber mujeres. A ver, Quizás en nuestra vida podamos ver eso. tú comentabas... Yo sí lo voy a ver, tú no. Tú No vas a comentabas Te la devuelvo. la vida Mueres de las santo. capillas de barrio, la iglesia popular, la iglesia de los pobres. O sea, el rostro de la iglesia son mujeres, pues, las que sostienen, las que abren la capilla, las que están ahí, o sea, la iglesia es una institución sostenida especialmente por el compromiso de mujeres en los barrios. Tipo. ¿Cómo no van a estar las mujeres en la instancia de decisión más importante? Es absolutamente injustificable. Sí, bueno, en Cónclave en la película, disponible en Amazon Prime Video. De hecho, es muy cuático porque uno entra a Amazon Prime Video a la interfaz y aparece número 1 mundial, Cónclave. Así que Cónclave, gran promo para la película esto, Claro. una gran campaña de marketing. La película Cónclave y el libro de Javier Cerca, del Papa, se dispararon. Sí, se dispararon. Son éxitos. Pero en la película me parece que se releva, se pone en posición. De hecho, vemos ahí a algunos de los protagonistas y claramente, de nuevo, sin ningún ánimo de spoiler, vemos a una mujer ahí presente. Vayan a verla, de verdad, si les interesa el tema, es muy buena, se van a entretener, van a estar muy atentos y una pequeña review. Es como un House of Cards teológico Sí, vale la pena. o un Succession, pero eclesiástico. Ujú. Así que véanla, Nicolás Biel, teólogo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas y gracias. ayudarnos a Muchas entender- gracias. a Que tengan un buen entender día y bueno, mejor. vamos a ver lo que pasa ahí en Roma. 9:31, estamos en vivo y en directo. Ahí pase porque nuestra querida Toledo Fernanda nos saluda. Música de fondo, mirando la ciudad en esta mañana, 9:31.